puedo grabar como... Ahí está, ya está, ya Ahí está. está. Ah, Ya puse perfecto. yo. Listo, Gracias. ¿Ves? gracias. Me faltaba mi contraparte, que es Debbie. Perdón. Si querés, antes No, de no, no. arrancar con una síntesis que quería hacer, presentate, Debbie, así. Sí, 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 sí. Bueno, disculpas otra vez. Bueno, rápidamente así podemos avanzar. Mi nombre es Débora Arce, soy licenciada y profesora en comunicación social, egresada de la Facultad de Periodismo. Y hace varios años que, bueno, dejé, digamos, dejé el periodismo porque mi orientación era como periodista y me dediqué a pleno a lo que es educación y estuve dando clases en distintos niveles, en secundaria, en institutos de formación docente, pero principalmente en la universidad. Y además, bueno, de la clase, digamos, de la clase, del dictado de clases y a lo que es grado, ¿sí? Me dediqué a la formación docente, así que a trabajar con colegas, no solo con futuros colegas, sino con docentes de distintas disciplinas. Y también tuve, digamos, o durante mucho tiempo, estuve en la Dirección de Educación a Distancia de periodismo, pero en simultáneo siempre haciendo, digamos, trabajos vinculados con la comunicación, educación y tecnologías, ¿sí? En distintas instituciones. Así que bueno, eso como una síntesis nos iremos conociendo igual a lo largo del cuatrimestre y bueno, todos entre todos. Así que bueno, cierro por ahora esta breve presentación, así André continúa con lo que estaba, digamos, con lo que estaba desarrollando. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí te cuento que, bueno, tenemos a un compañero que está en otra unidad penitenciaria, el resto está en la unidad 9, pero hay varios compañeros que se fueron a la biblioteca, así que están ahí juntos. Algunos están fuera de cámara, pero aparecen manos por ahí. Perfecto, ahí los veo. Me gusta la escena también. Bueno, de todos, Bueno. pero digo que se ve Bueno, bien. decía que hay como tres tópicos que ustedes fueron planteando, esto de lo político en la enseñanza, o la política, o el adoctrinamiento, plantearon el tema de los cambios, y plantearon el tema de la pérdida del respeto a los docentes. Y yo ahí les contaba que históricamente la didáctica no es alocado que ustedes identifiquen que en didáctica y formación docente en comunicación nos vamos a estar ocupando sobre todo de cómo enseñar o de las metodologías de la enseñanza, porque la didáctica es una disciplina que surge hace varios siglos justamente para dar respuesta al cómo enseñar. Digamos. La didáctica es una disciplina que surge en el siglo XVI y la inventó un señor que se llamaba Comenio, Juan Amos Comenius, o Comenius en latín, que era un sacerdote que se preocupó por cómo lograr transmitir la mayor cantidad de conocimiento a todos al mismo tiempo y de la misma manera. Es decir, es una mirada tradicional de la enseñanza. Este origen de la educación bancaria tiene que ver con esta perspectiva de Comenio, donde él planteaba, bueno, ¿cómo hacemos para enseñarle a muchas personas lo mismo, de la misma manera y en el mismo tiempo? Y el dispositivo de enseñanza escolar, digamos, empieza a aparecer o empieza a... No había escuelas todavía. La gente aprendía en ese momento con tutores. Pero empieza a aparecer como esa idea de cómo hago para transmitir esta información a tanta cantidad de gente. Y como una preocupación muy importante porque se le enseñar todo y por que eso sea siempre de la misma forma. Entonces aparece la didáctica como una disciplina que busca encontrar herramientas para el cómo enseñar. Pero esa perspectiva de la didáctica es una perspectiva bastante tradicional, que en las últimas décadas se fue muy criticada. Y nosotras, desde esta cátedra, preferimos adherir a otra mirada de la didáctica o a otra perspectiva sobre la didáctica, que la entiende más bien como aquel campo de conocimiento que se ocupa de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza. Entonces vamos a ver que a lo largo de todo el cuatrimestre, nuestro objeto de trabajo, nuestros pensamientos, nuestros debates van a ser sobre las prácticas de enseñanza. Y eso incluye la metodología, pero no es solo la metodología, excede la metodología, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer es pensar o reflexionar sobre determinadas cuestiones que atraviesan las prácticas de enseñanza.
Y cuando pensamos en prácticas de enseñanza, pensamos en que eso incluye la reflexión sobre los contextos en los que enseñamos, dónde enseñamos, con quiénes, a quiénes, quiénes son esas personas, esos sujetos con los que nos vinculamos, qué características tienen. También una reflexión sobre nuestro campo de conocimiento, que es la comunicación, cómo entendemos la comunicación y cómo nos posicionamos en ese campo. ¿Qué consideramos que es valioso enseñar de la comunicación a otras personas? Esa respuesta no tiene una sola pregunta. Cada uno de nosotros va a tener una respuesta subjetiva, personal, fundamentada también, no argumentada, no por subjetiva azarosa, que tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestros recorridos, también con los temas que nos interesan más. Cada uno, el plan de estudios es flexible, ¿no? Y cada uno ha hecho distintos recorridos a veces y le interesan distintos temas. Pero también hay una pregunta respecto de qué deberían estudiar las personas en relación con la comunicación en la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es estratégico, qué es valioso que sepan los adolescentes de escuela secundaria sobre la comunicación? Esas son preguntas que nos vamos a hacer. Entonces, la reflexión sobre el contexto, sobre los sujetos, sobre nuestro campo de conocimiento y también sobre cómo planificamos una propuesta de enseñanza, cómo la llevamos adelante y con qué estrategias, con qué metodologías. Eso también. Pero, no sería, pero sería la última parte del recorrido para nosotras. No es como el inicio, porque consideramos que no hay receta sobre cómo enseñar comunicación ni cualquier disciplina, digamos. No hay una receta o una estrategia, una metodología que uno diga, bueno, aplico esto y me funciona, soy exitoso. Sino que consideramos que en realidad uno puede construir distintas propuestas, pero tienen que ser situadas, digamos. Depende de para qué, depende de qué es lo que quiero lograr, depende de quiénes son las personas con las que voy a trabajar, depende del contexto en el que estoy. Entonces, una propuesta puede funcionar muy bien en una escuela secundaria y no funcionar en otra escuela secundaria o en otro espacio, ¿no? Lo que vamos a estar trabajando en la materia es, bueno, cómo pensamos situadamente esas propuestas. Después, sobre las estrategias didácticas, hay manuales, hay un montón de recursos que uno puede encontrarlas sistematizadas. Por ahí a nosotras, más que enseñarles, si bien vamos a trabajar con algunas estrategias, enseñarles, bueno, existen estas estrategias, nos interesa más pensar para qué las vamos a usar en el marco de, para enseñar qué tema, cómo las vamos a utilizar, para qué nos proponemos. Va a ser muy importante para nosotras que pensemos cuál es el sentido de lo que queremos enseñar para estos sujetos, digamos, porque de eso depende en realidad gran parte de la propuesta que uno vaya a diseñar. No sé si sobre esto hay alguna pregunta, ¿no? Yo, disculpe, yo quería agregar algo sobre lo que dijo el compañero del adoctrinamiento en la escuela, ¿no? Sí, Yo creo que eso es relativo también, porque el adoctrinamiento forma parte por ejemplo, si mandas a un chico a una escuela católica, ¿qué van a hacer? Lo van a adoctrinar con la religión, a más no poder, porque me ha pasado a mí. Y si va a un colegio público, es en forma de pregunta también con los compañeros qué piensan en un colegio público. ¿Qué le pueden llegar a adoctrinar al pequeño, digamos, al niño que va a la escuela? Lo que se implanta en la política hoy día, por ejemplo, quién está actualmente de presidente, o se sigue implementando lo que es la historia de la Argentina. No lo sé, ¿no? Por eso mismo es que en forma de pregunta. es una pregunta para todos, así que abro Claro, el sí, debate. claro, No sé quién quiere, Sí. claro, sí, si algún claro, compañero quiere No, y es empezar. interesante empezar a reflexionar sobre estas cuestiones, como decía Andrea, sobre, bueno, de qué manera vamos a estar entendiendo la didáctica y didáctica de la comunicación en particular. Bien. o sea, ¿algún compañero quiere agarrar el guante del debate? Bueno, Sí, arranco yo, que digamos que fue el que... Yo hablé de adoctrinamiento político. Si soy un practicante de la religión católica y mando a mi hijo a una escuela de cura, entonces sea lo que estoy expuesto. Yo lo que estoy hablando en la educación general, lo que no veo bien es el adoctrinamiento político, que vayan, o sea, como cosas extracurriculares, grupos políticos, militantes, a querer adoctrinar chicos. Y lo aclaré en la escuela primaria, sea del color político que sea. Me parece que es en la primaria, en esa edad,
es una etapa para ciertas cosas, y después ya con mayor discernimiento, después los chicos van a formarse, pero no lo veo bien en la primaria. Eso fue lo que dije. Después lo otro, si yo soy un Se me practicante quedó, se católico me quedó tildada la imagen. acérrimo, Creo que ahí y Ariel, mando a mi hijo. sí, Alejandro, se entendió. Creo que Ariel levantaba la mano. Sí, creo que lo que el compañero Alejandro estaba en contra, lo voy a describir con una frase de un docente hace poco que me escribió, corrigiéndome una cosa, y es la descripción de adoctrinamiento. Los invitamos a pensar cómo. Invitar a pensar cómo, ¿no? Creo que el compañero está en contra de eso y que sería bueno enseñar a pensar, Ujú, no invitar a pensar cómo, que creo que esa es la descripción de adoctrinar, ¿no? ujú, Sería muy bueno que, yo veo, bueno, la educación que tenemos nosotros es muy precaria, de la primaria ya, que sería muy bueno que enseñen a pensar a los chicos, de muy chicos, a practicar, a tener libertad de pensamiento, le das todas las herramientas, todo el conocimiento y que ellos razonen, que se ejercite desde muy chico el razonamiento, ¿no? ujú, ¿Cómo se dice? La razón crítica, no la instrumental o direccionada, ¿no? ujú. Eso sería Sí, muy importante. Eso es lo que ¿Alguien no, pienso. yo más? estoy de acuerdo con que tenga un pensamiento crítico. Sí que estoy de acuerdo a que se cuestione cosas, pero a ver, voy a ser claro. Por ejemplo, yo no permitiría nunca, y perdón por el que se sienta, pero que yo tengo un hijo en la primaria y que vaya un grupo, por decir algo, de la cámpora a querer adoctrinar a mi hijo en la escuela primaria. Yo no lo permitiría. Digo, de la cámpora, digo, libertario o de lo que sea. Me parece que no es el lugar para un chico de la primaria. Ujú. Entonces, en eso Sí, no sí, estoy de Sí, acuerdo. sí, sí, se entiende lo que decís, Alejandro. Estás planteando una situación extrema que yo desconozco que haya casos. Realmente no conozco ningún caso de ese tipo, pero bueno, puede ser que No, haya no, no, yo alguno. porque Eh, este, pero justo me entiendo llegó lo el que otro decís día. ¿cómo? y queda claro. Me parece que Ariel quería decir algo más. Sí. Sí. Bueno, adoctrinamiento hay, hay exceso, pero nosotros tenemos muchos casos, hasta películas. Bueno, una falencia que veo muy marcada en toda la educación, creo que a nosotros, creo que los cuatro mecanismos principales de comunicación son la escritura, la lectura, el habla y la escucha. Ujú, Y la más importante no la enseña nadie. Para mí me parece la más importante es la escucha en la comunicación. Poder escuchar, había un libro que leí que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que dice que es necesario comprender al otro primero para después ser comprendido. Porque todos años nos enseñan a leer, años nos enseñan a escribir, años nos enseñan a hablar y nunca nadie nos enseña a escuchar. Es más, cuando estamos hablando con alguien, no lo estamos escuchando, estamos pensando que le vamos a responder y no lo escuchamos, ¿no? ¿No? Y ujú, es un ejercicio que no la tenemos desde un principio, sería muy importante. Porque si vos no te escuché a vos y vos hablas alemán, entendés el alemán, y yo te hablo en español, te hice una clase 1 hora en español y no te escuché, bueno, más o menos ese es el ejemplo. ujú. Coincido, está Sí, bueno lo que decís. Hay una cosa ahí que me parece que la vamos a recuperar, y iba esto también porque para contarles un poco cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer. En la unidad uno vamos a reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, les decía hoy. Y una cuestión que vamos a plantear o que vamos a proponerles reflexionar tiene que ver con dos cuestiones que ustedes dijeron. Una cuestión es, o las tres cuestiones estas que ustedes plantearon. Una cuestión tiene que ver con cómo en las últimas décadas se han producido transformaciones en las prácticas educativas, en el campo de la comunicación, en el campo de la cultura y en el campo de la educación, que atraviesan las prácticas de enseñanza. Y que es muy importante, desde nuestra perspectiva, considerarlas cuando uno piensa una propuesta de enseñanza. Porque si no, si hacemos como que esas transformaciones no existieran, siguen existiendo. Y eso impacta directamente en nuestras prácticas.
algunas de esas transformaciones justamente tienen que ver con cómo se han transformado las relaciones entre generaciones, entre adultos y jóvenes, y cómo eso supone también cambios en los modos en que los docentes construyen la autoridad. Ustedes hoy planteaban esto de, bueno, el no respeto, nosotros lo vamos a problematizar un poco y vamos a reflexionar sobre cómo se construyen esos vínculos de autoridad y cómo han cambiado esos modos de construcción, lo que supone vincularte de forma distinta con los estudiantes, con los jóvenes. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cuestión que ustedes plantearon que nos va a interesar recuperar es pensar que las prácticas de enseñanza son prácticas sociales y por ende siempre son prácticas políticas, lo cual no significa que adoctrinen, ¿se entiende? No políticas en el sentido de político-partidarias, sino en el sentido de políticas porque suponen el modo en que nos posicionamos para enseñar supone una determinada mirada sobre el mundo, una determinada mirada sobre los sujetos, y eso es político, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos queremos formar? ¿Queremos formar sujetos que piensen exactamente como nosotros? ¿Queremos, como vos decís, Ariel, enseñarles a pensar y que piensen y que tomen posiciones más allá de que no acuerden con nosotros? ¿Cómo queremos que sean esos sujetos en el futuro? ¿Cómo queremos que sean esos ciudadanos? Eso es profundamente político. Y en ese sentido, cada docente va a tener una mirada, va a una ideología, una perspectiva, lo cual no supone que vaya a adoctrinar, pero sí va a enseñar desde lo que considera que es verdad, que es correcto. Y insisto, eso no significa que uno imponga esa mirada al otro. Muchas veces es mostrar distintas miradas y darle la posibilidad al otro de que conozca distintas miradas y elija con cuál acuerda, ¿no? Justamente pensar que la enseñanza es una práctica política es no pensar que adoctrinamos, sino, o no desear adoctrinar, sino es pensar que siempre nos vamos a posicionar desde determinada mirada y desde determinada perspectiva ideológica, y eso se va a traducir en cómo enseñamos, cómo pensamos una propuesta, cómo la llevamos adelante. Sí, Eh, inclusive, a un paréntesis, inclusive cómo concebimos el conocimiento, ¿no? Digo, los saberes, lo que vamos a abordar, porque esa es otra cuestión que más adelante, si bien ahora, bueno, me estoy adelantando un poquitito, pero entra dentro de la unidad uno, ¿no? En esto de qué enseñar, ¿no? Como pensando que ese qué enseñar estuviera desprovisto de todo esto que mencionaba Andre, ¿no? Entonces esto, bueno, también cómo vamos a concebir ese conocimiento, ¿no? En esto que muchas veces surge, digamos, hay discursos sociales vinculados con, digamos, esto de, bueno, brindar conocimiento versus, bueno, no, digamos, no tiene que aparecer como, entre comillas, hablamos, porque esto lo habían mencionado recién, la subjetividad del docente, ¿no? Cuando en realidad es, digamos, prácticamente imposible que eso no suceda, aunque se encuentre enmarcado, digamos, en determinados espacios por, digamos, prescripciones, por, digamos, por obligaciones curriculares que tenga que, bueno, dictar tal o cual tema, nunca ese saber va a ser el mismo, neutral. neutral. Y en principio, no me quiero meter mucho más con el conocimiento, pero en principio también pensando en estas transformaciones de las que hablaba André y que vamos a abordar en el núcleo 1, ¿no? De, bueno, qué ha sido importante aprender en las escuelas, ¿sí? Que ese es el gran debate. Por eso, bueno, esto que ustedes, que yo por ahí me perdí esa primera parte, pero que ahora, digamos, pude ir viendo por dónde iban, esto de, bueno, a ver, preguntarnos qué es lo que queremos, ¿sí? Que se enseñe, y esto va a conllevar después, bueno, a identificar no solamente esas prácticas de enseñanza de manera, digamos, individuales, sino también colectivas. Eso también vamos a ver, ¿no? Qué es lo que sucede. Pero lo que decía Ander recién, que en esto de cómo vamos a ir comprendiendo estas prácticas de la enseñanza, van a ser de manera situada, ¿no? Como que no podemos, o no es posible, si empezamos a analizar, ¿no? Poner como el conocimiento o el contenido por un lado y después cómo enseñamos por el otro, ¿no? Es decir, eso es lo que vamos a tratar de abordar en esta materia, y por eso van a ver que llegamos más hacia el final a toda la parte más metodológica, porque lo que pensamos es que, bueno, esto metodológico se va a ir construyendo en función de considerar los otros saberes que vamos a abordar, ¿no? Así que, bueno, por ahí aclarar eso, ¿no? Es decir, que, bueno, no solamente con el planteo de pensar
digamos, el contexto, sino también algo, digamos, como más micro del aula, de lo didáctico, del conocimiento, ¿no? Así que cómo lo concebimos y tiene que ver con poder tener un posicionamiento en relación a los aspectos que vamos a abordar. Profe, Sí, acá Miguel. Miguel. Con Miguel, respecto a lo que decían los compañeros, yo comparto en alguna medida lo que ellos dicen y tomando el tema de cómo se enseña o cómo querríamos que le enseñen a nuestros hijos, estaríamos hablando de casi de una educación ideal, que estamos lejos como sociedad, como argentinos, de poder decir, hay una educación ideal para todas nuestras futuras generaciones. Porque hoy en día ha cambiado muchísimo la forma de enseñanza. A mí me toca hablar con un nene de 9 años que es mi hijo más chico, y en el que, por ejemplo, me sale hablando con contenidos de la guerra de Malvinas como si él lo hubiera vivido o como si lo hubiera estado presente en esos lugares. Y tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con los videos, tiene que ver con lo que él está interactuando, aparte de lo que hace con sus compañeros en el colegio y con sus profesores, es la educación que él va absorbiendo en su tiempo libre. Entonces, hoy a veces ya dejamos de que nos enseñen el caballo blanco de San Martín, el sargento Cabral se cayó debajo de la batalla de San Lorenzo. Entonces, fueron cambiando y obviamente que la política, como dicen ustedes, está siempre metida y es la manera que tienen los grandes popes que manejan la política mundial de seguir teniéndonos básicamente sometidos a lo que ellos quieren enseñarnos y no a lo que nosotros realmente estamos capacitados para aprender, ¿no? Eso que decís, Miguel, es... Ay, no sé si terminaste, perdón, como escucho medio... Sí, sí, Eso que sí, decís es sí. muy importante también, porque otra de las transformaciones que vamos a estar viendo, además de la cuestión de la autoridad, tiene que ver con cómo, a ver, cómo la escuela y el libro perdió como esa legitimidad o esa centralidad, esa hegemonía sobre la enseñanza y cómo hoy hay muchos agentes que enseñan en diversos órdenes, en los medios de comunicación, las redes sociales, el acceso al conocimiento está en muchos lugares. Y ya no es el único legítimo la institución educativa. Eso impacta también en cómo estamos atravesados por nuestras prácticas educativas. Lo dejo hasta ahí nomás, pero lo vamos a recuperar y es un punto importante también. Disculpe, una Sí, preguntita. Ariel. Ariel y... Ay, Javier. perdone. Te aceptan, están los dos al mismo tiempo, pero los dos muteados. Ah, bueno, Javier Yajari yo. Ahí está. Ahora voy a ver si le cambio el nombre. Pasa que le puse 12 por la unidad 12 y es el centro de estudiantes. bien, ¿Usted qué le parece a usted la IA? Que hay muchos, yo he visto muchos que hacen de la IA como, no sé, como si fuese un libro resumido. Digamos que no se enfocan en leerse un libro para hacer un trabajo, sino que más bien se enfocan en la IA. ¿Eso a usted qué le parece para el futuro? Yo creo que depende del tipo de... Te doy una opinión personal. Y esto está bueno porque lo digo en términos de la discusión que teníamos recién con el adoctrinamiento. A mí me está bueno, parece que está bueno siempre aclarar cuando es una opinión personal, porque es personal. No es la verdad revelada, es mi opinión y pueden ustedes tener otra. Eh, yo personalmente creo que todo eso depende mucho del propósito que vos tengas en enseñar lo que estás enseñando y con quiénes. Me parece que en la formación universitaria uno tiene que de alguna manera a veces acceder a autores eh, porque la formación universitaria supone que uno está en una instancia de formación profesional en relación con un tema. Y hay autores que son claves. Entonces, no sé, en comunicación Martín Barbero, y algún día lo tenemos que leer a Martín Barbero, por Martín Barbero, porque es un referente clave. No significa que lo tengamos que hacer con todos o que tenga que ser enciclopédico en el sentido de leernos 400 libros, pero sí por ahí hay autores que son claves que es importante a veces leerlos en primera persona. Pero pero hay otros espacios educativos donde vos no formás profesionales de la comunicación, donde por ahí está bueno hacer guías. Y también está bueno hacer guías en la universidad a veces para poder sintetizar cosas que la encontrás en muchos lugares distintos y tendrías que, no podrías darle 10 libros.
Entonces, por ahí, bueno, vos haces una síntesis de lo que querés rescatar de cada uno. A veces nos pasa a los docentes que no encontramos un texto que desarrolle todo lo que queremos. Entonces me sirve un cachito de este, un cachito de este, un cachito de este, y a veces es mejor o más fácil o más sencillo hacer un compendio de esos aportes en un solo texto, y a veces lo hacemos. Pero depende mucho de para qué vos querés enseñar eso, en qué marco, a quiénes. Yo no le daría Martín Barbero o Adorno a un pibe de secundaria, te digo la verdad, porque no lo entendería. O por lo menos no se lo Claro. daría así entero y decir, bueno, arreglate, digamos. Por ahí elegiría fragmentos, leería junto con esos chicos de esos fragmentos, los analizaría junto con los chicos, los ayudaría, pero tirarles así por la cabeza cosas que son muy complejas a veces hace que no tengan desde dónde leerlo. Sí, Ariel, ibas a decir algo. Ah, bueno. Ahí está. Sí, sí, Ariel. Sí, creo que, creo que el compañero se refería a qué piensan ustedes con la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Ah, Y cómo la están... recién me salió una pregunta, yo digo que esta materia debe ser la más difícil de mantener, la más ágil, la que más ardua de trabajo de mantener, por los constantes cambios sociales, culturales, la tenés que actualizar cada, no sé, cada 6 meses. Debe ser muy difícil. Y justamente lo que el compañero, yo tengo el pensamiento que las tecnologías moldean las culturas. Nosotros, lo dijo lo que nos McLuhan en crea, los 60, sí. lo leí John Thompson y también yo, para mí el hombre no, bueno, alienación del hombre con lo que crea. El hombre no controla lo que crea lo controla él. Y ahora está, y me trajo, mi hermana es docente y me trajo un recuerdo que mi hermana me dijo siempre, yo le decía, mi hermana es docente y siempre odió la tecnología, la odió, y le dije, yo siempre la retaba, le digo, más vale que te amigues con la tecnología, porque un día te va a comer a vos, le dije. Y cuando vino la pandemia, voy a hablar así mal y pronto, me dice, ¿cómo me acordé de vos, hijo de puta, con la pandemia? Tenías razón, me dice, sufrió con las clases virtuales, todo, ¿no? Pero justamente hoy, como dice el compañero, los docentes tienen que tener en cuenta que la IA está presente y Cuando cómo dijo la IA, yo le entendí las guías. Entonces, No, yo le aunque esté para entendí, otro le lado, pero entendí. escucho Sí, mal. me expresé mal. Perdón. No, está bien, está bien. Se entendió. A Sí, ver, sí, por ahí ahora sí no entendí a quiero, qué se digamos, refería. disculpame, Ariel, si justo querías continuar, te No, no, interrumpí. adelante. Ariel, digo. sí, Dale. bueno, justamente hoy la inteligencia artificial llegó para quedarse y es un gran desafío en la didáctica, me parece, en la didáctica de enseñanza. Es un gran desafío para asegurarse que el alumno adquiera los conocimientos, ¿no? Porque el humano siempre tiende a lo fácil y por eso está entregado a, ¿cómo a dejar mediocre su capacidad de pensar. O sea, más el argentino que quiere todo rápido, todo fácil. Entonces, creo que es un gran desafío en estos tiempos hacer prácticas didácticas de profesorado complejas para solventar lo que hace la inteligencia artificial con los alumnos. Es muy complejo. Hoy Sí, agarrás, le decís, es así, no sé si lo aprobaron, sí, sí, sí. haceme un cuento de 30 líneas que hable de esto y hace tin en 30 segundos. Así que, bueno, Bien, a ver, digamos, realmente es muy interesante este debate y también, a ver, porque seguramente va a seguir surgiendo, ¿no? Porque condensa muchas de las discusiones vinculadas con todo lo que vamos a ir viendo. Y otra de las cuestiones es porque, a ver, en esto de que Andrés decía, bueno, es una opinión personal y que, bueno, está bueno si decimos, bueno, es una opinión personal en esto, a ver, como vos contabas, Ariel, una cuestión es, bueno, mi hermana es docente, entonces, su opinión y su gusto y lo que sea, decir yo, la verdad que la tecnología no me gusta, no acepto nada, y otra cuestión es el rol docente, la tarea y aquellas cuestiones que hacen
¿sí? al tiempo actual. En eso decir, bueno, está bien, la resistencia ante determinadas tecnologías digitales como, digamos, para la educación, pero ante un contexto determinado, sí, no, digamos, no le quedó otra posibilidad más que hacer, digamos, hacerse mano de esas cuestiones. Pero lo que decía es que me resulta muy interesante empezar a reflexionar también sobre la inteligencia artificial, en términos de que realmente está siendo un debate muy, digamos, en boga, porque inclusive hay muchos, digamos, en muchos espacios se pregunta, bueno, ¿reemplazará la tarea docente? Por eso vos decías la complejidad, ¿no? Y ahí retomo un poco lo que decía André digamos, hace un ratito, en esto de que sí vamos a pensar en estos sentidos digamos, de la enseñanza, los sentidos en determinado espacio, porque también, a ver, es una opinión personal, sumado digamos, aparte de capacitación o de formación o de alguna información con digamos, a la que voy accediendo, que sí es importante, digamos, quizá no enemistarnos con esa tecnología, sino poder pensarla, retomarla, reflexionar, ver qué tipo de material, a ver, esto decís, bueno, Ariel, yo pido que es cierto, sí, inclusive, bueno, hago un paréntesis, con otra colega estamos en un seminario que es sobre medios, tecnologías y educación, y donde una de las, digamos, como por ahí de las herramientas tecnológicas digitales que abordamos y analizamos es la inteligencia artificial, y que también había estado siendo desconocida hace ya varios años, porque inclusive antes de la pandemia ya existía la inteligencia artificial en otras dimensiones, y también para educación, y los y las estudiantes ya lo habían empezado a utilizar. Es decir, ya hace mucho tiempo que las prácticas, digamos, muchas prácticas de aprendizaje están vinculadas, ¿sí?, con adquirir esta síntesis, como decía, digamos, como iban planteando, ¿sí? Entonces acá el desafío, como decía, sí, realmente yo ahí sí coincido en cuanto a la opinión de que, digamos, es un gran desafío pensar cómo lo integramos, cómo reflexionamos, cómo pensamos, a ver, cómo aportamos y promovemos esa mirada crítica en torno ahora a la inteligencia artificial que, a ver, reúne, ¿sí? Que reúne todo el conocimiento que está en la red, ¿sí? Lo sintetiza, lo que no significa, ¿sí?, que todo aquello que se produzca tenga, digamos, tiene cierta veracidad, pero que sea esa verdad única, ¿sí? O los planteos de los sesgos, de qué aparece cuando yo busco determinado contenido, ¿sí? Quiero realizar, a ver, no sé, determinada producción, y ahí sí tiene que ver con que, a ver, qué esperamos, ¿sí?, que realicen nuestros estudiantes? A ver, si estamos haciendo una práctica de lectura y de escritura, por ejemplo, ¿no? Retomando lo de la poesía y demás, el reconocer los estilos de cada persona, ¿sí? De cómo escribe, de ver cómo es decir, eso también hace, porque realmente, digamos, cada persona tiene un modo de escribir distinto. A ver, esto porque lo digo, digamos, yo como ex docente de secundario, ¿no? Que muchas veces digamos, proponíamos un trabajo en grupo, de investigación, de contenido y demás, donde tenían que reflexionar, y había ciertas preguntas, eso, que trataban, porque digo, que trataban de poder generar esa mirada propia, ¿no? Que esto de la mirada crítica tiene que ver con poder tener propios criterios, de indagar, de cuestionarse, o esto que decía Javier, ¿no? Sí, que decía, yo me pregunto, ¿no? Como decía, no es que solamente preguntaba, digamos, bueno, a ver, decinos, como yo lo entendía así, qué es lo correcto, sino, bueno, está esta inquietud, cómo se está, digamos, cómo se está viendo. Y volviendo a la anécdota esta que les decía, a ver, yo conocí a mis estudiantes y había muchos que cuando se pedía la opinión personal y conocía cómo escribían y demás, y me traían un material, ¿sí?, académico. Y no porque yo no crea en la capacidad de la escritura y de poder realizar eso, sino que no era lo que esperaba la propia voz, la propia producción, ¿sí? En un proceso digamos, de aprendizaje en el nivel medio, ¿sí? No estoy esperando que sean investigadores, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, eso, digamos, saltaba a la luz, porque inclusive antes de la inteligencia artificial, digo, con Google mismo, ¿no? De decir, de ver frases, inclusive de autores y demás, que eran exactas, ¿no?
con, digamos, ¿por qué? Porque querían hacer un trabajo, bueno, que era bueno y no confiando en el propio criterio. Y ahí va a ser el desafío de cómo lo incluimos, de ver qué es lo que produce la inteligencia artificial y que puede, digamos, realmente ser una herramienta potente para nosotros, ¿no? Es decir, bueno, me guía, me organiza, o poder contrastar miradas, poder analizar el contenido. A ver, esto son algunas propuestas que van surgiendo en la actualidad sobre, bueno, cómo incluir esa inteligencia artificial, digamos, en las aulas, más en particular. Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está brindando? Es decir, como, a ver, diríamos más en términos cotidianos, blanquear que existe, que está, que se utiliza, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos tomar de ahí? Y ahí está el desafío en hacer, a ver, quizá en pensar propuestas que no giren en torno solamente a un producto o a querer que se repita, digo, entre comillas, un contenido, ¿sí? Porque ahí sí, obviamente que si pensamos en eso, la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades para realizar esto. Ojo, ojo, no significa que sea todo, digamos, que todo lo que hasta ahora hace la inteligencia artificial sea perfecto, porque cuando empezamos a analizar sobre todo la parte de contenidos, bueno, también, inclusive las presentaciones, las imágenes, es decir, hay una variedad impresionante de todo lo que es inteligencia artificial generativa, se llama. Entonces, realmente esto, digamos, este tema se suma, a ver, quiero decir que sí se suma a la cuestión del contexto de esta sociedad donde la tecnología digital realmente estructura, digamos, estructura muchas dimensiones, o sea, estamos pensando también hasta en los sistemas de producción, ¿no? Porque no es que pensamos solamente en, digamos, en esta dimensión que es la que a nosotros nos compete, ¿no? Pero también la vamos a abordar o vamos a intentar pensar, así como pensamos la inclusión de otras estrategias, como decía Andrew al principio, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué me va a aportar? ¿Sí? Es decir, si pido, digamos, alguna investigación en particular, bueno, poder pensar cuáles son las fuentes, los espacios a través de los cuales se puede conseguir esa información. En esto de pensar, bueno, a ver, el libro ya perdió esa centralidad y, bueno, pensar que la inteligencia artificial también está presente, ¿no? Entonces, sí, es un tema que creo que, a ver, vamos a ir construyendo, digamos, digamos, entre todo el grupo y entre todos, digamos, los docentes y las docentes, porque es un tema que también tenemos que formarnos en ese sentido, porque va más allá de pensar en esa tecnología en particular, o retomando lo que vos decías, Ariel, para pensar en esto de que la tecnología, digo, nos maneje, ¿no? En esto en esta metáfora que vos empleabas, decir, bueno, ¿cómo es eso que se logra? A ver si la tecnología, cualquier tipo de tecnología, tiene que ver con una producción humana, pensando en, digamos, en determinado beneficio, ¿sí? O para alguna actividad. Bueno, si efectivamente es humana, como humanos podemos reflexionar y podemos ver con todas las limitaciones que vamos a tener, porque bueno, no desconocer la cuestión, digamos, empresarial, financiera, los sesgos y demás, pero bueno, ver de qué manera tomar este tipo de tecnología, independientemente del gusto o del disgusto que, digamos, que nos genere eso, ¿sí? Sino como algo propio de nuestra tarea docente. Es decir, así como aprendimos a leer un libro, a buscar y demás, bueno, la tecnología digital tiene, digamos, deberíamos quizá abordarla desde ese lado. Vuelvo entonces a una cuestión que venía diciendo. Bueno, para contarles un poco el recorrido entonces de qué vamos a hacer, vamos a trabajar con 3 unidades en este cuatrimestre. Una primera que tiene que ver con la reflexión, el análisis de las prácticas de enseñanza, qué son las prácticas de enseñanza, qué transformaciones, como decía hoy, se han ido sucediendo en estas últimas décadas que impactan o que han transformado también las prácticas de enseñanza. Vamos a trabajar transformaciones que tienen que ver, como decía hoy, con los modos en que nos vinculamos los sujetos, las relaciones entre las generaciones, transformaciones que tienen que ver con el conocimiento, transformaciones que tienen que ver con la escuela, con el dispositivo escolar, y transformaciones que tienen que ver con
los sujetos, con la formación de subjetividad, cómo se han ido transformando los modos en que construimos la subjetividad, y eso también es algo que atraviesa la enseñanza. La segunda unidad, el segundo núcleo, lo que vamos a abordar es a la comunicación como un campo de conocimiento que es objeto de enseñanza, digamos. Ahí lo que vamos a trabajar con diseños curriculares de educación secundaria, es decir, un poco con la pregunta de dos preguntas. Por un lado, ¿qué es lo que el Estado considera que es valioso que jóvenes aprendan sobre la comunicación? Eso lo vamos a ver en los diseños curriculares, digamos. Ustedes saben que los diseños curriculares son los programas que las provincias, porque la educación en nuestro país es provincial, si bien hay acuerdos nacionales sobre algunos ejes, son las provincias en un país federal, son las provincias las que tienen a su cargo la educación. Entonces, en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué dicen los diseños curriculares sobre la comunicación? Esa es una de las cuestiones que vamos a analizar. Y la otra es, ¿qué consideramos nosotros, ustedes, digamos, que debería enseñarse sobre la comunicación? ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso que se propone en los diseños curriculares? ¿Qué cosas agregaríamos? ¿Qué cosas nos interesaría, nos parecía valioso que un sujeto, en este caso adolescente, porque nos vamos a centrar bastante en la educación secundaria, porque hay otras materias que se centran en otros ámbitos, digamos, básicamente tenemos como una organización en el plan de estudios que hace que en didáctica nos centremos un poco más en la escuela secundaria y en otras materias se centran en otros ámbitos. Aunque sabemos que los espacios en que uno puede enseñar comunicación son muchos, digo, uno puede trabajar en talleres, en organizaciones, en espacios comunitarios, en sindicatos, en determinados lugares. Pero nosotros vamos a detener la mirada más en la escuela secundaria. Porque además nuestro título es habilitante para la enseñanza en la secundaria. Y por último, esa es la segunda unidad, y por último, en la tercera unidad nos vamos a detener en cómo se planifican propuestas de enseñanza, con qué estrategias, con qué metodología. Y en relación con eso, hoy me preguntaba, creo que Javier, si no me corregirá, cómo vamos a evaluar la materia. La materia, la evaluación vamos a trabajarla a partir de 3 trabajos prácticos integradores, uno por cada unidad, uno por cada núcleo. Un trabajo práctico integrador para el núcleo 1, que va a ser individual, y después un trabajo práctico integrador para el núcleo 2 y otro para el núcleo 3, que seguramente van a ser grupales. ¿Cuáles son las consignas? Y eso lo vamos a ir contando a lo largo del recorrido, ¿no? Del cuatrimestre. Pero ahí quería hacerles una pregunta, para también nosotros tomar algunas decisiones al respecto. Nosotros habitualmente el trabajo práctico 1 es el análisis de una película. Y les quiero preguntar si ustedes tienen accesibilidad para ver películas desde el celular o desde algún dispositivo ahí, o no, o se les complica si pensamos una actividad que suponga eso. Sí, profe, usted diga la actividad y nosotros, en todo caso, si hay algo que no lo podamos hacer, se lo vamos a comunicar, pero básicamente no tenemos problemas para acceder a los contenidos. Bueno, sí, es una película que está online, digamos. Yo les pasaríamos un enlace Sí. y la tendrían que ver, digamos, con ese enlace. Requiere conectividad, por eso. Sí, genial, eh, profe. por Bueno, eso, Bárbara, igual, Bárbara, lo que aclaraste, ¿Miguel era que habló? No sé, no, sí, no. Miguel. Bueno, Sí, Miguel, acá Bárbara, lo que lo estoy. aclaraste, genial. Porque, bueno, obviamente que vamos viendo, ya tenemos esta primera información, en caso de que eventualmente por algún motivo, no, como decías, no pudieran acceder, bueno, veríamos cómo modificar, pero bueno, ya nos sirve de mucho esto de saber que, bueno, podemos pensar de incluir digamos, esa película. Ujú. Sí, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, no sé, Debbie, algo. Cristian, ¿querías decir algo? No, quería preguntar sobre la película, la ansiedad de saber para ir adelantándome. No, todavía no la tenemos, porque todos los años la cambiamos, entonces todavía no decidimos con Debbie cuál va a ser este año. Claro, era el tema de decir, bueno, a ver, una película si era posible, pero bueno, vamos a ver, que tiene que ver con esto que hablábamos hoy, de bueno, de ver los contextos, de qué película realmente puede abordar lo que queremos analizar.
en esto de pensar, a ver, seguramente ustedes en la carrera han hecho trabajos de análisis, ¿no? Que eso implica, a ver, que ahí está también el desafío, eso implica no solamente retomar los autores o saberlos, ¿sí? Sino ponerlos en diálogo con eso que vamos viendo, ¿no? Que por ahí está bueno esto de aclarar que digamos que las preguntas, si bien la consigna la vamos a ir viendo específicamente antes eh, ¿cómo es? Antes de que suceda, siempre vamos analizando, vamos diciendo, bueno, a ver si se entiende a qué apuntamos y demás con determinada pregunta, pero no van a ser exclusivamente conceptuales, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Bueno, no es que vamos a decir, defínanos según tal y tal autores, no sé, la noción de autoridad pedagógica, ¿no? Autoridad docente, ¿sí? Lo que no implica que no tengan que saber eso y que no tengan que en algún momento, digamos, decir, bueno, la autoridad pedagógica se entiende de esta manera y de esta la entiende tal o cual autor, y por eso estoy viendo que en la película pasa esto, esto y esto, identifico, me parece que veo, visibilizo este aspecto, ¿no? Por eso digo que entra en juego como para ayudarme a pensar. Es decir, así va a ser, digamos, así es como proponemos. Y bueno, si yo sé determinada definición o la comprendo, la voy a comprender para poder ver esa realidad, ¿sí? Que es distinto a ser, a ver, y con esto no estamos, no estoy, por lo menos yo planteando una cuestión valorativa, porque a veces, digamos, hay que ver también contextos y finalidades y demás. Digo que no vamos a estar planteando un cuestionario de conceptual solamente, en general, más allá de que en algunos momentos sí requiramos, digamos, pidamos que, bueno, necesitamos ver qué es lo que ustedes están comprendiendo sobre, bueno, no sé, la noción de autoridad, práctica de enseñanza, bueno, lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Así que digo que las consignas van a tener que ver con eso. Otra cosa que les quería preguntar es si todos han utilizado las aulas web antes, si saben cómo se utilizan. Si ya están, si ya, digamos, cómo es Ya el... están, creo que menos Javier, están todos matriculados, Bien. pero ahora vamos a hacer para que Javier le voy a pasar el instructivo para que se matricule. Pero bueno, Sí, les gracias. quería saber esto, si quieren que veamos alguna cuestión técnica de cómo funciona o tienen alguna duda con eso o no hace falta. No. No, Bueno, no, en mi caso no, porque ya he utilizado y sé cómo es. Y si es lo mismo, perfecto. Igual cualquier cosa le pregunto si algo no llego a entender. Después no buenísimo. sé lo... Nosotros vamos a trabajar entonces con las aulas web todas las semanas, los jueves a la mañana vamos en este horario, digamos que es nuestro horario 9:30, 12:30, lo que vamos a hacer es todas las semanas, en esa franja horaria, vamos a habilitar una nueva clase. Varias de esas clases no van a ser por Zoom, sino que van a ser asincrónicas, es decir, van a tener un contenido y una lectura y en algunas de ellas alguna actividad, ¿sí? Esa actividad es una actividad que se resuelve, la resuelven ustedes durante la semana, ¿sí? No es que haya un horario específico, ¿sí? Avisarles que los jueves a la mañana va a ser el horario en que nosotras vamos a publicar la clase. Y algunas clases van a ser sincrónicas como esta que estamos teniendo ahora. En general, como les decía, en el plan de trabajo que está publicado, pusimos cuáles serían las fechas que tendríamos clases sincrónicas para que ustedes ya puedan anticiparlo. Si hubiera algún cambio, porque alguna situación demande que cambiemos ese esquema, les vamos a avisar antes. Para comunicarnos vamos a usar sobre todo la mensajería. Vieron que arriba a la derecha hay un sobrecito, que es el icono de la mensajería, que es como un correo, como un mail, digamos. Entonces, cualquier cosa que nos quieran decir, nos pueden escribir por ahí. Nosotras contestamos, abrimos la plataforma todos los días, así que contestamos bastante rápido. ¿Y qué más? Bueno, nada, y cualquier Por ahí hacer duda, una aclaración, claro, hacer una aclaración en relación sobre la mensajería, que, a ver, si bien no es que tenemos ningún inconveniente en dar que tengan, digamos, nuestros correos personales, pero es una cuestión de organización muy importante para todos. También hablo desde mí, que bueno, tenemos muchos correos y demás, y se nos hace mucho más ágil responder las inquietudes, lo que sea, a través de ese correo que lo tenemos identificado por aulas, que
en, digamos, el mar de mails que llegan a nuestros correos laborales, ¿sí? Y que por ahí demoramos más. Entonces nos parece una forma de organización como más ágil para nosotros, y que van a ver que para ustedes también tener identificado, bueno, en esta materia pregunté tal cosa, tal otra, así que por eso, cualquier inconveniente nos comunican. Pero bueno, lo que planteaba Andrés sobre, bueno, la modalidad de trabajo, sí que esto es, digamos, que nos parece importante de que ustedes sepan que, bueno, que cualquier inconveniente que haya en relación con la subida de la clase o porque hay una cuestión técnica, o por ejemplo, sí voy a hacer una aclaración que es probable que durante el día de hoy no puedan acceder, digamos, correctamente, no es que no puedan acceder, pero correctamente a los espacios de Perio o quizá en algún momento de aulas web. Pero digo por pensar esto, que cuando tengan algún inconveniente técnico, no desesperen, cualquier cosa nos escriben, pero hay veces que hay algunos arreglos de mantenimiento que en general nos avisan, ¿sí? Y otros que son como más coyunturales, ¿sí? Así que en ese sentido no hay problema. Pero volviendo a lo de las actividades, digo que tener un día de referencia nos parece importante para la organización de ustedes, pensando que no vamos a tener semanalmente estos encuentros a través de Zoom, ¿sí? Lo que no implica que no vamos a estar presentes, porque va a haber actividades, va a haber distintos tipos de actividades, en general colectivas, donde podamos encontrarnos en un espacio para poder hacer esto que estamos haciendo ahora acá, pero bueno, de manera escrita, ¿no? Es decir, nuestro discurso, pero bueno, en otro soporte. Así que ahí ustedes se organizarán en función de, digamos, de sus, digamos, de los tiempos que requieran. Pero digo, a ver, ¿por qué esto? Porque hay muchas personas que sí les ha servido saber esto, es decir, bueno, el jueves me dedico a tal materia o tal otra o lo que fuera, y que si no lo... A ver, volvemos a decir lo mismo, que si hubiera algún inconveniente en particular, que no sé, que el jueves no es tu 9:30 no estuviera subido, les vamos a avisar, ¿sí? Para que se queden tranquilos. Una cosa más, y vamos cerrando, salvo que haya alguna pregunta o alguna cosa que quieran ustedes aportar. Se van a encontrar entonces los jueves con cada jueves una nueva clase. La semana que viene, el jueves de la semana que viene, vamos a publicar la clase 2, que va a tener un pequeño encuadre, seguramente en video, un encuadre de la clase muy breve, y una lectura y una actividad. ¿Sí? La actividad va a ser un foro, que es una instancia, digamos, de a partir de un disparador, discutir un tema, y una lectura que va a ser un texto. Nosotros tenemos un cuaderno de cátedra que hemos publicado hace un par de años, y la mayor parte de las lecturas son capítulos de ese cuaderno de cátedra que los vamos a ir publicando acá. También hay algunos otros autores por fuera de los cuadernos de cátedra, pero en mayor medida intentamos sistematizarlos ahí. Así que bueno, eso lo van a encontrar a partir de la semana que viene. Una cosa más, en relación con la evaluación, que me quedó pendiente decir, y siempre lo decimos porque a veces genera confusiones. Didáctica y formación docente en comunicación es una materia teórico-práctica, no es un taller. Nosotras trabajamos con una modalidad de taller, pero en el plan de estudios no es un taller. ¿Eso qué significa? Que es una materia que tiene, que si bien dura 3 horas y no tiene una instancia separada de teórico y práctico, al ser teórico-práctica se promociona con promedio de 7. Con promedio de 7 no, en realidad con 7 en cada una de las instancias evaluatorias. Y si no se alcanza el 7, es una materia que tiene la posibilidad de rendir final. No es como un taller que uno tiene que sacarse 6 y si no saca 6 recursa. ¿Se entiende? Sino que es una materia que se aprueba con 4 y se promociona con 7. Disculpe, profe, disculpe, me perdí un poquito. Usted está hablando de esta materia en sí. De esta materia en particular. Listo, Esta materia en espectacular. particular, digo esta aclaración porque como es una materia que tiene 3 horas de duración y que nosotros trabajamos con una metodología más de taller, a veces se genera la confusión en los estudiantes de que es una materia que es un taller, que tiene otro régimen de promociones. Los talleres no tienen final, ¿no? Se promocionan o se recursan. En el caso de didáctica, no. Didáctica es una materia teórico-práctica. Entonces, tiene el régimen de las materias teórico-prácticas. Se aprueba con un 4 y se puede promocionar con 7 en cada una de las instancias, no con el promedio, sino con 7 en cada uno de los trabajos prácticos. Si ustedes sacan 7 o más en cada uno de los trabajos prácticos, la promocionan.
Si sacan entre 4 y 6, tienen que rendir examen final. Y si sacan menos de 4, la tienen que recursar. Habitualmente no pasa, esperamos que no pase. Vamos a trabajar. Por supuesto, cada instancia de evaluación tiene un recuperatorio y existe un tercer recuperatorio si hay si no se pudieron aprobar las instancias anteriores, ¿no? En general no pasa, pero bueno, lo aclaramos siempre porque a veces está esta confusión respecto de cómo se evalúan los talleres. ¿Se entendió eso? Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, ya nos vemos o nos intercambiamos por escrito la próxima semana. La duda me quedó de la materia intensiva de invierno que dijo otra cosa, pero bueno, ¿Cómo? porque dijo que tuvimos una intensiva de invierno y dijo que promocionamos con el promedio de las 3. Porque eso es una decisión de cada materia. Cada materia decide cómo Eso. promociona. Nosotras, nuestra decisión de la cátedra es Perfecto. que no haya promedio, que sea 7 en cada una de las instancias. Si eso no está en el Listo, régimen de perfecto. enseñanza, eso es una decisión de cada materia. 7 o más. Perfecto, listo, no dije nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, Profe, una sola cosa. César, ¿de qué película vamos a ver? no, ahí como le decía al compañero que hoy preguntó, todavía, todos los años las cambiamos, entonces este año todavía no decidimos cuál. Cuando lo Bueno. sepamos les vamos a decir. Ok. Gracias, profe. Bueno, esperamos que tengan buena semana, ¿sí? Sí, gracias, gracias. Y bueno, estamos en la virtualidad. Nos vemos, seguimos igualmente hablando. nos vamos a estar viendo, ¿no? Las caras y nuestras letras. Hablando de eso, perdón, un segundito. Que todavía si les es posible en el aula virtual, porque sé que algunos tienen, otros no, de poner digamos, una foto de ustedes, digamos, para tener, digamos, para saber quiénes escriben y ir conociéndonos, ¿eh? No es obligatorio. Quiero decir que no es que es obligatorio que ustedes pongan una foto en el perfil, pero a nosotros siempre nos viene muy bien como para, digamos, como para ir conociéndonos y cuando leemos como tener la referencia, digamos, de quién, digamos, de quién es quién, ¿sí? Nada más que por eso, pero bueno, cualquier cosita nos dicen. Que estén muy bien. Hasta Ok, luego. ok, muchas gracias. Nos vemos. Chau, Chao, chau. profe, que tengan un buen día. Chao, que tengan un Que día. tengan un buen día. Igualmente a ustedes, compañeros, que tengan un buen día. Gracias.